Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, comité evaluador. Procedo a hacer la presentación de nuestro proyecto de la materia Proyecto uno. El título de nuestro proyecto consiste en el uso de la mínima cuantía en la contratación del transporte escolar en municipios de sexta categoría del departamento del Putumayo durante los años 2023 a 2025. Nuestro grupo está conformado por los siguientes profesionales: la doctora Carmen Yenit Bedoya Chávez, el doctor Juan David Rivera Bedoya y el suscrito Carlos Arbey Bedoya Chávez. Vamos a hacer una pequeña síntesis, una pequeña introducción y el contexto de nuestro trabajo. En el departamento del Putumayo, varios municipios clasificados como de sexta categoría presentan una dispersión geográfica considerable, lo que obliga a que los niños y niñas habiten en veredas lejanas, utilicen transporte escolar para acceder a la educación. Este estudio analiza el uso reiterado de la mínima cuantía en la contratación del transporte escolar en los municipios de sexta categoría del departamento del Putumayo y cómo esta práctica incide en la transparencia, la planeación y la garantía del derecho a la educación. La importancia en esta investigación tiene como propósito analizar cómo se ha utilizado la mínima cuantía en la contratación del transporte escolar en los municipios de sexta categoría del departamento del Putumayo durante los periodos 2023 a 2025 y determinar si dicha práctica afecta los principios rectores de la contratación estatal y el derecho fundamental a la educación sin interrupciones. El planteamiento del problema. El problema que hemos identificado es el siguiente. En municipios de sexta categoría del Putumayo, el transporte escolar se concentra repetidamente por mínima cuantía, con fraccionamiento de contratos, repetición de proveedores y falta de la planeación. Más del 80% de los contratos del año 2023 fueron para los mismos operadores, lo que pone en duda la transparencia y eficacia de la contratación y su impacto en el derecho a la educación. Para este problema nos planteamos una pregunta central, la cual consiste en lo siguiente. ¿De qué manera ha influido el uso constante de la mínima cuantía en la contratación del transporte escolar en municipios de sexta categoría del Putumayo sobre la transparencia, la planeación y la garantía del derecho a la educación durante los años 2023 a 2025? Nos hemos planteado el objetivo general y unos objetivos específicos para poder desarrollar nuestra investigación. El objetivo general consiste, o nuestro objetivo principal es analizar el uso de la figura de la mínima cuantía en la contratación del transporte escolar en municipios de sexta categoría del Putumayo entre los años 2023 a 2025. Nuestros objetivos específicos planteados son los siguientes. El primero, identificar cuántos contratos de transporte escolar fueron adjudicados bajo la figura de la mínima cuantía en cada municipio seleccionado. Nuestro segundo objetivo consiste en determinar si existe concentración de contratos en pocos operadores y si se fraccionan los contratos por rutas para ajustarse al tope de la mínima cuantía. El tercer objetivo es verificar si se realizaron los estudios previos, análisis de mercado y cronogramas que sustenten técnica y financieramente la contratación del servicio. Y nuestro último objetivo, y no menos importante, es analizar la incidencia del uso reiterado de la mínima cuantía con los principios de transparencia, planeación y en la continuidad del servicio educativo. Ahora procedo a darle el paso a la doctora Carmen Yenit Bedoya, que continuará con la exposición de nuestro trabajo de grado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición del proyecto, la suscrita Carmen Yanis Bedoya. Vamos a la justificación
Tenemos que este estudio analiza el uso reiterado de la mínima cuantía en la contratación de transporte escolar en los municipios de sexta categoría del departamento del Putumayo y cómo esta práctica incide en la transparencia, la planeación y la garantía del derecho a la educación. El propósito central es aportar evidencia técnica y jurídica que permita mejorar la gestión contractual, fortalecer los mecanismos de planeación y promover una administración pública más eficiente y orientada al interés general. Además, se examina los contratos de transporte escolar celebrados entre la vigencia 2023-2025, bajo la modalidad de mínima cuantía, evaluando el cumplimiento de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, identificando prácticas de fraccionamiento y concentración de contratos en pocos proveedores, proponiendo medidas de mejora para la Secretaría de Educación y las instituciones educativas encargadas de adelantar estos procesos contractuales. El análisis se basa en datos promedio hasta el mes de agosto de 2025 en razón a que pues aún no ha terminado la vigencia de estos contratos. Entonces, es hasta el mes de agosto que hemos conseguido la información, por lo que si hay conclusiones, estas serán preliminares, más no definitivas, porque aún no se han terminado los procesos contractuales. Además, este estudio se hizo en una muestra de 10 instituciones rurales, lo que restringe la generalización de resultados, porque la verdad era un poco difícil hacerlo en la totalidad de las instituciones, pues son demasiados contratos y demasiados municipios, pues las instituciones son bastante grandes. La investigación depende además de la disponibilidad y de la calidad de la información que se publica en el SECOP2, en los expedientes de FOSE y además en las diferentes entrevistas que se hicieron y en las visitas que se hicieron a algunas alcaldías. En cuanto al marco referencial, tenemos que el estudio se basa en la teoría de la contratación estatal, que concibe la contratación como herramienta para cumplir con los fines del Estado y garantizar servicios eficientes, adoptando un enfoque jurídico-administrativo sustentado en la rendición de cuentas y la responsabilidad del uso de los recursos públicos que integran la teoría de la planeación pública, destacando la importancia del transporte escolar para asegurar la continuidad educativa y reducir la desigualdad rural según la UNESCO y el Banco Mundial. Como antecedentes tenemos que Colombia Compra Eficiente en el año 2024 recomienda planificar el transporte escolar según la matrícula real, en razón a que en ocasiones se inflan la cantidad de estudiantes que hay para de pronto obtener estos beneficios y en ocasiones para que las plazas no sean deshabilitadas por la disminución de estudiantes. Además, para agrupar rutas y evitar la mínima cuantía en servicios permanentes. Esta es la recomendación que hace Colombia Compra Eficiente. Además, la Asamblea de Putumayo en el año 2024 exige una justificación técnica y jurídica para usar esta modalidad, aunque la verdad sin un control efectivo. Además, la UNESCO en el 2019 y el Banco Mundial en el 2020 destacan que los modelos plurianuales y centralizados garantizan mayor eficiencia y continuidad en el servicio. Como conceptos, como algunos de los conceptos que podemos haber visto o que están en este proceso, en este proyecto tenemos que se definen conceptos claves como la mínima cuantía, el fraccionamiento contractual, la planeación contractual, la transparencia, el derecho a la educación y otros principios, y así evitamos ambigüedades. En cuanto a la metodología, el enfoque de la investigación, tenemos que la investigación adopta un enfoque mixto, integrando un componente cualitativo de carácter jurídico descriptivo y un componente cuantitativo aplicado al análisis de datos contractuales. El enfoque mixto permite interpretar la normativa aplicable a la mínima cuantía y simultáneamente examinar el comportamiento real de los contratos ejecutados por los fondos de servicios educativos FOSE en los municipios de sexta categoría del departamento del Putumayo.
En cuanto al tipo de investigación, tenemos que el estudio es de tipo aplicado, descriptivo y analítico. ¿Cómo? El aplicado es aportando soluciones y criterios de mejora para la gestión contractual. El descriptivo es mirando el comportamiento de la modalidad de la mínima en diversos contextos geográficos. En este caso tenemos en diferentes clases de contratación como son la terrestre y la fluvial. Y el analítico, contrastando hechos observados con principios del Estatuto de la Contratación Estatal. En cuanto al diseño de la investigación, tenemos que se emplea un diseño no experimental y transversal, basado en la revisión de contratos reales de la vigencia 2023-2025 en municipios de sexta categoría del Putumayo. El transporte escolar financiado con recursos del SGP se contrata mayoritariamente por mínima cuantía. Eso es lo que vamos a demostrar y lo que se ha revisado y analizado en los diferentes contratos que sirven como soporte a este estudio, lo que plantea interrogantes sobre la planeación, transparencia y continuidad del servicio educativo. El análisis recoge este comportamiento sin manipular variables, permitiendo identificar patrones y riesgos asociados. En cuanto a la población y muestra, tenemos que la población constituye todos los procesos contractuales de transporte escolar ejecutados bajo la modalidad de mínima cuantía por los fondos de servicios educativos del Departamento del Putumayo durante la vigencia 2023-2025. En cuanto a la muestra, se seleccionaron, como ya se manifestó, 10 instituciones educativas rurales entre el Alto, el Medio y el Bajo Putumayo. Entre los instrumentos de recolección de información tenemos el análisis documental, que es la revisión de los expedientes físicos y digitales de contratos FOSE 2025. La matriz de análisis comparativo son variables de cuantía, objeto, proveedor, modalidad y fecha de cumplimiento. En las entrevistas informales se hicieron con supervisores y funcionarios de apoyo a la contratación, además de los contratos que se encuentran en el SECOP 2. La verificación normativa se hizo un cotejo con manual de contratación FOSE, teniendo en cuenta que la base de los últimos contratos hechos por estas instituciones es la resolución 0189 de 2025. En cuanto al análisis de la información, se aplicó un procedimiento mixto cuantitativo y cualitativo, donde el 90% de los contratos FOSE de la vigencia 2023-2025 se realizaron por mínima cuantía. En el 30% hubo unos indicios de fraccionamiento y el 45% se concentró en 6 proveedores, mostrando falta de competencia y riesgo de irregularidades. A continuación sigue el doctor Juan David Rivera, quien continuará con los otros ítems de la investigación de este proyecto. Muy buenas tardes, docente. Vamos a dar continuación a la sustentación de nuestro proyecto. Vamos a hacer la continuación con lo que es el cronograma. Este cronograma va a tener unas etapas, unas actividades principales, una duración estimada y un periodo sugerido, ¿correcto? Vamos a partir de la primera etapa, la cual era la planeación. Como actividad principal en la planeación, tenemos la definición del problema, objetivos y alcances del estudio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a hacer que identificar primero todo con todo la claridad, identificar con claridad qué situación se quiere resolver en esta planeación, ¿cierto? Y esta fase nos va a asegurar que el proyecto inicie con una dirección clara y bien organizada. Nos duramos una duración estimada de una semana y el periodo sugerido fue de una semana. Continuamos con la siguiente etapa, que es la revisión documental. Como actividad principal tenemos lo que es la recolección de normas, jurisprudencia e informes oficiales. En esta etapa nos queremos decir es que nos puede permitir reunir información confiable y actualizada que sirve como base para poder comprender el marco legal. Y el objetivo es asegurar que el trabajo se desarrolle con fundamento y con coherencia. La duración estimada fue de una semana y el periodo sugerido fue de 2 semanas. Continuamos con lo que es la recolección de datos. Como actividad principal
tenemos lo que es la identificación de contratos en el SECOP y en los expedientes FOSE. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tocó realizar la revisión en el SECOP de cada uno de los contratos que nosotros pudimos determinar y se usaron como base en este proyecto. La duración estimada fue de 2 semanas, el periodo sugerido fue de 3 a 4 semanas. Continuamos con la siguiente etapa, la cual fue el análisis de la información. Como actividad principal tenemos la sistematización de datos y verificación de los topes legales. Eh, en esta etapa podemos, más que todo consiste pues en organizar la información recopilada y compararla. ¿Esto qué nos va a servir? Que vamos a poder validar y asegurar que el proyecto y los datos sean claros y correctamente interpretados. La duración estimada fue de 2 semanas y el periodo sugerido fue de 5 a 6 semanas. Continuamos con lo que es la etapa de redacción del informe. Como actividad principal tenemos la elaboración del marco teórico, resultados y sus conclusiones. Bueno, en esta etapa se organiza y se presenta de manera pues clara toda la información que ya pudimos analizar, recolectar, explicando todos los conceptos necesarios y también mostrando pues todos los hallazgos que pudimos haber obtenido y también planteando todas las conclusiones que derivan pues del estudio de este proyecto. También nos permite poder comunicar de forma clara, ordenada y comprensible el trabajo que nosotros hemos realizado. La duración estimada fue de 1 semana y el periodo sugerido fue de la semana 7. Revisión y entrega. La actividad principal fue pues ya revisión del estilo y formato académico y presentación final. Pues aquí ya nos basamos en todas las normas que nos exigen pues lo que es este proyecto. La duración estimada fue de 1 semana y se planteó en la semana 8 el periodo sugerido. Vale, continuamos con lo que fue el presupuesto. Vamos a analizar en el presupuesto pues el concepto, la descripción y el costo estimado. Por desplazamientos, tuvimos visitas a las instituciones, alcaldías del Putumayo, lo cual pues nos conllevó unos gastos de 800.000 pesos. En el concepto de papelería e impresiones, esto analizamos todo lo que es copias, anexos y materiales de apoyo. Gastamos un total de 150.000 en conectividad y software, lo que quiere decir de internet, herramientas ofimáticas y bases de datos, un costo estimado de 200.000. Lo que es logística y refrigerios para las reuniones de trabajos y las entrevistas que tuvimos que realizar, un total de 100.000. Asesoría técnica y jurídica, eh, el apoyo en análisis estadístico y revisión legal, fueron un costo de 1 millón. La presentación final, lo que es diseño de diapositivas, edición y encuadernación, fue un total de 250.000 para un total estimado de 2.500.000. Correcto. Y aquí podemos ver pues una de las referencias bibliográficas que usamos y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido claro.